Dos nombres y dos proyectos, por lo tanto, dividen a los Estados Unidos. Dos nombres que resuenan en la región de América del Norte, dos nombres que pues muy probablemente se van a enfrentar en las urnas el próximo 5 de noviembre. Dos nombres que tienen el poder de cambiar el rumbo de la política global. El expresidente republicano Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris, quien está a punto, a nada, pues, de convertirse en la candidata presidencial del Partido Demócrata. Y no podrían ser más distintos uno del otro. Kamala Harris, una mujer hija de un migrante jamaiquino, una migrante de la India, nació en Oakland, en California, una de las zonas más progresistas de todo Estados Unidos. Es abogada, fue procuradora en San Francisco, donde, si bien fue caracterizada por el New York Times como una dura luchadora, también buscó promover una agenda de reinserción social para delincuentes no violentos sin antecedentes criminales. Kamala Harris llega a esta elección presidencial como bateadora emergente en medio de una crisis entre los demócratas porque debido al mal estado de salud y a la evidente debilidad del presidente Joe Biden, su campaña había ido de mal en peor. Ayer, en lo que fue su primera aparición pública después de su renuncia a la candidatura, Joe Biden explicó los motivos que lo llevaron a bajarse del barco. But nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation. You know, there is a time and a place for long years of experience in public life. There's also a time and a place for new voices, fresh voices. Al principio había pocas esperanzas porque la gestión de Kamala como segunda de a bordo en la Casa Blanca pues no fue muy lucidora. Pero en menos de una semana, la vicepresidenta ha batido todos los récords de recaudación de dinero para su campaña, juntando hasta este momento más de $130 millones. Ha conseguido el respaldo de algunos de los líderes demócratas, la mayoría más importantes, entre ellos el presidente Biden, por supuesto, y Nancy Pelosi, quien fuera presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos del 2019 y hasta el año pasado, 2023. Además, a sus 59 años se le ha visto combativa y fuerte. En su primer evento de campaña desde Wisconsin, se lanzó con todo contra su oponente Donald Trump. I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Y es que Kamala Harris no ha elegido todavía quién la acompañaría como vicepresidente en su fórmula en caso de que se confirme ya, que prácticamente es un hecho, su candidatura en la Convención Demócrata o incluso antes, que tendrá lugar en Chicago del 19 al 22 de agosto. Del otro lado de la moneda está Donald Trump. Se ha codeado desde siempre con algunas de las personalidades más poderosas de su país. Pero también, hay que decirlo, ha sido señalado como agresor y acosador sexual y como evasor fiscal. Es el primer expresidente en haber sido condenado como un delincuente convicto por haber ocultado los pagos que le realizó a la actriz de contenido para adultos Stormy Daniels para que ella no revelara sus encuentros. Y por si fuera poco, Trump pues todavía enfrenta un juicio en su contra por su presunta responsabilidad en el asalto al Capitolio que ocurrió en enero del 2021 y otro más por tratar de subvertir ilegalmente los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia.
En el 2016 sorprendió al mundo ganando las elecciones presidenciales de Estados Unidos, haciendo una campaña muy agresiva, utilizando Twitter como su principal arma y rompiendo, pues la verdad es que todas las reglas de la corrección política y promoviendo una agenda radical de ultraderecha que, sin embargo, pues logró capitalizar el enojo y convencer a gran parte de la población estadounidense bajo el lema Make America Great Again. Ahora, tras una espera de 4 años y después de haber sobrevivido hace unos días milagrosamente a un atentado fallido en su contra, fue el pasado 13 de julio en Pensilvania, vuelve a contender por la presidencia con una campaña más radicalizada aún. Su estrategia discursiva es bien clara: que los Estados Unidos recupere el poderío económico y político que alguna vez tuvieron, que se vuelva a desarrollar la industria de su país, que se logre vencer a China en la guerra comercial que mantienen, que se erradiquen de la agenda todas las medidas progresistas y el woke que, en su opinión, han debilitado los valores de Estados Unidos. Y sobre todo, que se termine el muro fronterizo y que se contenga el flujo de migrantes provenientes de Centro y Sudamérica. México sería la principal víctima de sus medidas. De hecho, de acuerdo con el índice de riesgo Trump, elaborado por The Economist Intelligence Unit, en promedio, nuestro país es el que más peligro económico, migratorio y de seguridad corre ante la eventual llegada de Trump al despacho Oval. También ha generado mucha inquietud la designación de James D. Vance como vicepresidente en la fórmula de Trump. Vance representa la extrema derecha de los Estados Unidos. Basta con ver cómo se promocionaba él como senador, haciendo un llamado explícito a los racistas y a quienes odian a los mexicanos. Are you a racist? Do you hate Mexicans? The media calls us racist for wanting to build Trump's wall. They censor us, but it doesn't change the truth. Joe Biden's open border is killing Ohioans, with more illegal drugs and more Democrat voters pouring into this country. This issue is personal. I nearly lost my mother to the poison coming across our border. No child should grow up an orphan. I'm J.D. Vance, and I approve this message because whatever they call us, we will put America first. Y como ejemplo de este riesgo, esta semana más de 3,000 migrantes formaron una nueva caravana que partió de la frontera con Guatemala con la intención de atravesar el territorio nacional y llegar a los Estados Unidos antes de que el presidente Joe Biden abandone la Casa Blanca. Saben que si Trump gana las elecciones, las deportaciones masivas y el muro fronterizo podrían clausurar el sueño americano para siempre. La información más reciente es que ayer llegaron al municipio de Huixla, en Chiapas. En su mayoría son familias con niños, también hay adultos mayores. Y como si no fuera suficiente con abandonar sus países de origen debido a la extrema pobreza, la crisis de violencia, los conflictos políticos, los migrantes se enfrentan al desafío de atravesar caminando todo el territorio nacional, gastando todos sus ahorros y enfrentándose a la trata de personas, al crimen organizado y a las malas condiciones sanitarias, al calor, a la humedad, a la lluvia, a las sequías, todo con el objetivo de llegar a Estados Unidos, donde muy probablemente los espera una deportación. Y lo más grave de todo es que cada vez, ante las elecciones de Estados Unidos, esta crisis humanitaria no solo parece lejos, muy lejos de resolverse, sino que incluso puede esperarse que empeore. Todo apunta a que el destino de estas personas, hablando de la migración, y el de muchas más en el mundo se juega, repito, entre dos nombres: Donald Trump y Kamala Harris. Yo soy Adela Micha.